Hola, yo soy Raúl Domínguez y bienvenidos a Trayectorias, un podcast donde hablamos de desarrollo educativo y profesional con gente que yo considero inspiradora e interesante y los cuales nos podrán compartir un poco de sus experiencias para llegar a donde están el día de hoy. En este episodio hablaremos con Sonia Sánchez, quien es doctora en Ingeniería de los Recursos Hídricos por parte de la Universidad Politécnica de Valencia y quien actualmente trabaja como profesora investigadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Algo que también quisiera mencionar antes de que comience el episodio es que tuve problemas con la cámara, entonces la mayor parte del episodio no se pudo grabar con video, entonces principalmente lo que van a escuchar es el audio, así que bueno, una disculpa por eso y pues comencemos. Hola doctora, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, a gusto, para compartir cosas del trabajo, me gusta. Ok, pues bueno, vamos a comenzar. Para dar un poco de contexto, me gustaría saber dónde creciste, cómo fue tu vida donde creciste y qué fue lo que decidiste estudiar cuando creciste. Ajá, pues yo nací en Perú, en la ciudad de Trujillo, viví en Chiclayo, estudié la carrera de Ingeniería Civil y la carrera de Informática. Pues el por qué lo estudié, pues que era un área que se nos facilitaba mucho las matemáticas y la física. Entonces una de las áreas que me llamaba mucho la atención era la ingeniería. Bueno, y ahí andabas mencionando que estudiaste también informática. Ahí la pregunta es, ¿por qué también informática? ¿Por qué aventarse dos carreras? Sí, hacer dos carreras no es sencillo, porque llevaba en el día la carrera de ingeniería civil y en la tarde-noche la otra carrera. Observé, y fíjate, para los tiempos aquellos, observé que las tecnologías iban a ser parte de nuestra vida. Entonces lo observé dentro de la práctica profesional que hice. Esa práctica profesional te da una visión. Tenía yo practicando en diversos lugares y en uno de ellos observé de que trabajaban muchos informes en computadoras pero traídos del extranjero. Entonces dije, pues nada, vamos a intentar aprender, y me ayudó mucho en la carrera porque la usé complementaria, es decir, programaba casi todas las tareas, las programaba y me fue un poco más sencillo realmente. ¿En qué lenguajes programabas? Porque, por ejemplo, ahorita es lo que se usa Python, C++, MATLAB, o sea, ¿qué es lo que se usaba en esos tiempos? Basic. Ok. Visual Basic y ya después Basic y Fortran, básicamente. Sí. Ok, entonces toda tu carrera se enfocaba básicamente en Visual Basic, Fortran y Basic, ¿o qué era lo que No, veías? ya en el transcurrir del tiempo, ya uno tienes que ir caminando de acuerdo a cómo van avanzando los lenguajes de programación. Ya de pronto ya me tocó, también en programación para la carrera que estudiaba de informática estaba relacionada más a la administración, estudié COBOL, que se hacía en bases, que ahí es donde diseñábamos las bases de datos. Posteriormente, como la carrera de informática la uní a la carrera de ingeniería civil, yo trabajé en Fortran y luego en Visual Fortran, donde ya existen Visual C, donde ya existen las interfaces, que ya no había que trabajar tan arduamente en esas interfaces. Ok. Y bueno, en esta parte de informática nos andabas diciendo que fue más por una necesidad o una tendencia que tuviste, o sea, de como las tecnologías moviéndose hacia allá. Sí. Y por otro lado, ingeniería civil dices que fue por el lado de las matemáticas, pero pues, o sea, en el lado de las matemáticas pudieron haber sido muchas carreras, o sea, te pudiste haber dedicado exclusivamente a estudiar matemáticas, o sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cómo decidiste estudiar ingeniería civil? Mucha influencia familiar. Mi padre estudió la carrera de ingeniería civil en una parte y yo colaboraba
Él hizo 2 carreras, entonces yo le apoyaba, ya estaba en la secundaria y lo apoyaba en ejercicios. Y realmente escoger la carrera de ingeniería civil fue muy sencillo porque había de ingeniero mecánico o ingeniero civil o ingeniero agrícola. O sea, pues me tocó decidir en ese momento y consideré que la ingeniería civil más que todo me permitiría desarrollar infraestructura del servicio para la sociedad. Esa es un poco la visión que yo traía. Bueno, y pues ahí decías exclusivamente algunas pocas carreras, algunas, bueno, ingeniería agrícola, ingeniería civil y otra que no, bueno, no recuerdo bien cuál era, pero bueno, en ese aspecto, ¿por qué la limitación de esas carreras? O sea, ¿estabas limitada a una sola universidad? Ajá, sí, era la ingeniería mecánica. Sí, en aquellos tiempos y en la ciudad de donde provenía, normalmente los padres cuidaban mucho a las hijas más que a los hijos. Pues no había no había otra opción, o era en la ciudad donde yo vivía, o pues no estudiaba. Bueno, sí estudiaba alguna otra carrera, pero pues tendría que ser ahí. Sí, definitivamente es por eso. Podría yo haber intentado, como en estos tiempos, que tú te buscas ir a otra ciudad, sin de pronto no está en tu ciudad, irte a otra ciudad a buscar. No, en ese momento nosotros éramos 4, mi papá nos dijo no hay posibilidades para que salgan fuera y pues hay que escoger. Yo decidí por las ingenierías, se me facilitaba. Cuando era muy joven, estaba en la secundaria, las matemáticas era algo que me divertían, entonces consideraba que para mí era muy fácil y fue muy fácil los primeros años. Luego ya se fueron haciendo más trabajosas, más que difíciles, más trabajosas la carrera. Al inicio muy fácil porque era física y matemática. Entonces, en la ciudad donde vivías, Chiclayo, si no mal recuerdo, según yo, ahí, ¿cuál era la universidad que había? La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En esos momentos, ahora mismo, desconozco claramente cuántas universidades ya hay en Chiclayo, pero en ese momento era esa, la pública. Y en comparación con las demás ciudades de Perú, o sea, en ese momento, ¿qué tanto era su renombre a nivel nacional? Ajá. En ese sentido, y en aquella época nosotros ni conocíamos los tops ni nada, solamente sabía yo que la Universidad Nacional de Ingeniería era el top, pero ni siquiera me lo planteaba, o sea, ni por casualidad, porque sabía que era en Lima, o la Universidad Católica de Perú, eran una de las 2 opciones. Ya para el posgrado sí decidí ir a una universidad de cierto reconocimiento, pero en la licenciatura era lo que había. Claro que yo tenía una visión, esa divulgación que tienen ahora, que es el internet, las mismas universidades que les presentan todas esas oportunidades y opciones, pues no lo tuvimos en ese tiempo, y pues así. Ok, y pues bueno, ahí, o sea, mencionas algo que yo creo que es importante, o sea, ¿qué tanto crees que influye en tu futuro, o que tengan un efecto en tu vida profesional el de qué universidad provengas? Porque hoy se escucha mucho la tendencia de que quiero ir a la mejor universidad porque es la única forma en la que voy a ser lo mejor o voy a ser el mejor profesional hoy en día. O sea, tú saliendo de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, o sea, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que tenga un gran impacto en tu futuro la universidad en la que estudias? Yo creo que sí y que no. Y te digo esto. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en ese momento se podría decir que estaba dentro de las 8 o 9 universidades más importantes en Perú de universidades públicas. Pero el nivel de evaluación que tenía la universidad no le daba oportunidades a los jóvenes a competir con otras universidades, no porque sean menos, sino porque era un estilo de manejo en aquellos tiempos. Entiendo que en estos tiempos ya no.
Un manejo es decir, si tú llevabas una materia, física, cualquier materia, o es de 0 a 20, o era 10, o era reprobado, era el 10, o sacabas 11 o 12, nunca llegabas a sacar 20, porque eso no era posible dentro de estas universidades, pero luego ya tuvieron esa visión internacional y ya esas situaciones han ido mejorando porque han estado afectando, inclusive a mí. De pronto pensé que no me lo planteé, pero podría haberme afectado. A muchos jóvenes les ha afectado. ¿No te afecta pertenecer a una universidad dentro del 9º, 10º? Sí y no. ¿Por qué? El sí, porque de pronto crees que no tienes la capacidad, pero te lo crees tú, porque tú dices, no provengo, tú mismo crees, no provengo de una buena universidad y entonces no voy a tener la capacidad. Yo creo que no. El conocimiento es amplio, tenemos en todas las universidades buenos y malos profesores, buena o mala administración de la universidad, y yo creo que el joven que quiere salir adelante puede hacerlo en cualquier otro. Pero lamentablemente muchos jóvenes se dejan llevar por esto de que no provengo de una gran universidad. El que provengas de una buena universidad o de una universidad de las top tampoco te da la garantía de que vayas a triunfar en la vida. Y lamentablemente muchos padres creen que de pronto, o muchos chicos creen que las oportunidades ya se van a dar inmediatamente. No, definitivamente por ambos lados hay que trabajarlo. Yo creo que a pesar de no salir uno de una de las mejores universidades, puedes llegar a las mejores universidades si tú tomas esa decisión. Ok, me gustó esa respuesta y bueno, algo que siento que es importante también establecer, la verdad no sé quién nos vaya a escuchar, pero bueno, regresando, hablabas de las calificaciones, la escala de calificaciones en Perú y bueno, ahí hablabas del 0 al 20, o sea, eso en una escala de 0 a 100, entonces 20 es el 100, 0 es el 0 y 10 es un 50, ¿verdad? Y pues ahí lo que bueno, creo que a muchos, yo la primera vez que lo escuché porque ya había escuchado esto, es que dices que normalmente en las universidades peruanas pues a los alumnos se les suele dar como lo suficiente para pasar, nunca se les da el 100. ¿A qué crees que se deba esto? Yo creo un poco a un pensamiento, a una especie de en esos momentos el profesor, no digo que sean malos, hayan sido profesores malos, sino de que no consideraban de que tener esa valoración era demasiada, ¿cómo te explico? A ver, vamos a ir. Pienso que ellos en su momento también pasaron lo mismo. Yo cuando era joven pensaba, ellos pasaron lo mismo y entonces ellos estaban repitiendo estilos. En mi parecer eran estilos, porque no lograba yo entenderlo, ¿sí? O sea, estilos porque no te daban una revisión de examen. O sea, era lo que salió. Y pues siéntate agradecido que ya pasaste. Ok. Yo creo que estaban repitiendo. O sea, era como ya una tradición, era lo normal. Así es. Y por lo que sabes, esto sigue pasando ahorita. No, ya no. Porque los estarían afectando internacionalmente. Okay. Te lo digo así, ¿por qué? Porque con las calificaciones que yo tenía, yo no accedía a ninguna universidad en el mundo. Y no lo sabía, yo no lo sabía hasta que salí. Conozco actualmente de un joven que me escribió primer lugar de su carrera y no podía acceder a una universidad porque tenía un promedio de 12, que era 6. Y él era el primer lugar de la carrera. Okay. Todavía en algunas universidades que no están en las grandes ciudades está sucediendo eso, todavía. Okay. Está bien. Bueno, y pues dándole para adelante en lo que es tu trayectoria, pues bueno, estudiaste
ingeniería civil, estudiaste en paralelo informática. Después de eso, ¿qué siguió? ¿Cuál fue lo siguiente? Después de que te graduaste, ¿qué fue lo que sucedió? También estudié por ahí unas horitas diarias, eran inglés. Okay. El inglés lo estudié tampoco pensando en salir, sino que lo vi como una necesidad para la informática, porque todo lo que nosotros nos llegaba era en inglés. Todo lo que era en programación era en inglés. Entonces yo, para entenderlo, necesitaba el inglés. Entonces lo terminé, una carrera técnica de 2 años, todos los días, ir al Instituto Británico. O sea, ¿era una carrera técnica en inglés? Una carrera técnica de idioma inglés. Ah, ok. Sí, es que en Perú existía el Instituto Británico, ¿sí? Y ese instituto británico te daba 2 años. Y en esos 2 años, yo no saqué el título, podías titularte como profesor de idiomas, ¿sí? Pero ese no era como mi prioridad, sino aprender el idioma para lo que yo requería. Después que terminé la carrera, me puse a trabajar. Y en ese trabajo resultó de que me dieron la oportunidad, era por invitación, a todas las entidades públicas relacionadas con el agua, porque estaba en una institución tipo Conagua, que es en México. Eran proyectos hidráulicos, trabajaba en un proyecto hidráulico con una plaza de diseñador de obras hidráulicas. En ese momento salieron una convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En el Perú, la Agencia Española de Cooperación Internacional en ese momento invitaba en ese momento también era el ministerio, no podría recordar si era el Ministerio de Relaciones Internacionales, no recuerdo exactamente, les hacían llegar esas becas y esas becas las divulgaban entre el personal de todas las áreas. Por ejemplo, era en obras hidráulicas, entonces lo mandaban a las áreas donde correspondían públicas. Y pues llegó la invitación, entidades como esa, de recursos hídricos, habrían en el país como 30 o 40 entidades similares, y cada entidad tenía que mandar un representante. Entonces fui seleccionada porque no había otra opción. Digo, no había otra opción porque pedían menor de 30 años y en el área donde trabajaba no había un ingeniero menor de 30 años que tenga la carrera de ingeniería civil y que tenga idiomas. Y pues casi sacaron la lista y fui seleccionada. Y supongo que de igual manera lo seleccionaron a nivel nacional. Cuando casi 2 semanas para salir al Japón me llamaron porque había ganado la beca. Entonces, en ese sentido, ahí es donde me fui a Japón a estudiar obras hidráulicas. Se conoce como una especialidad durante 1 año en Tsukuba, en Japón. Luego de ese año, al regresar a mi trabajo, decidí, previamente de regresar, ir a visitar la Universidad Católica de Chile, en Chile. Bueno, fue un viaje personal que hice con mi madre, y en ese viaje fui a Santiago de Chile, visité esta universidad, luego nos fuimos a Buenos Aires y regresamos a Perú. Pero traje información, como te digo, en aquellos tiempos no había internet, me fui a la universidad, miré hidráulica, y vi la convocatoria, habían becas, llegué a casa, envié mis documentos y me mandaron que tenía beca. A ver, creo que ya te fuiste muy rápido hacia adelante. O sea, siento que hay varios puntos interesantes en medio de todo lo que andabas diciendo. O sea, primero siento que sí me siento un poco relacionado con lo que dices, o sea, de que hoy en día, o sea, si eres programador, sí es muy, o sea, porque lo que tú dices que viviste sí, cuando estabas estudiando informática y la razón por la que estudiaste inglés, siento que hoy todavía sucede. Hoy si quieres ser programador, la mayoría de los foros y donde quieres resolver y aprender programación, sí, o sea, ya se están abriendo cosas en español, pero la mayoría está en inglés. Definitivamente. Y si te detienes en un
problema o encuentras algún error, lo más probable es que lo encuentres en un foro en inglés, porque ahorita es como la lengua que está en todos lados. Y, o sea, cualquier persona del mundo te puede responder a cualquiera de tus dudas en Y página. buscas en los foros la problemática, ¿cierto? Que Sí, vas a resolver. entonces sí siento que en eso todavía no, la verdad dudo que cambie, pero pues si quieres dedicarte a la programación Necesitas idiomas. sí, específicamente inglés, que es donde siento que está todo. Después, o sea, hablabas de que, bueno, te graduaste, hiciste tu tiempo de inglés y después también te dedicaste, bueno, empezaste a trabajar en esta entidad de gobierno, específicamente en Proyecto algo que es Tinajones. parecido a Conagua, Sí. aquí en México, que es la Comisión Nacional del Agua. Pero ¿a qué se dedica la Comisión Nacional del Agua? O sea, yo la verdad no sé muy bien, y la verdad, bueno, sí. O sea, ¿qué es lo que hacías ahí? Pues sí, hidráulica también, ¿qué hacen los ¿En las ingenieros civiles que oficinas? se especializan en hidráulica? Ah, bueno. Son varias preguntas. La oficina para donde yo trabajaba eran oficinas de proyectos especiales, le decíamos el proyecto especial Tinajones. Este proyecto especial lo que diseñaba y construía infraestructura hidráulica para el aprovechamiento en la agricultura, básicamente en la agricultura. La zona del Pacífico, el Perú es largo, y la zona del Pacífico es muy árida, y lo que se hacen son unas especies de túneles o trasvases. Los ríos siguen cierto sentido. Esa agua se iba al Atlántico, y entonces derivaron ríos que llevaban aguas al Atlántico para llevarlas para el lado del Pacífico. Se hizo un túnel, se diseñaron un túnel, se conocía como el túnel trasandino, imagínate, cruzar la cordillera, parte de la cordillera de los Andes, para llevar agua a la zona costa de Perú, que era muy árida. Yo trabajaba, lo que allí en ese momento se hacían eran pequeñas obras. Cuando se conseguían presupuestos, se lograba hacer una presa, se lograba hacer un sistema de riego en determinadas zonas. En esos momentos el Perú trabajaba con apoyo alemán. Es por eso que me tocó trabajar es allí donde tuve la visión de seguir estudiando, porque trabajé justamente era un doctor en economía que desarrollaron un proyecto de una distribución óptima del recurso económicamente. Entonces, pues llegó el doctor, me acuerdo. Un doctor alemán. Un doctor alemán, Okay. a implantar un sistema de manejo. Y me acuerdo mucho que, pues tú, Sonia, o sea, tú... ¿Hablaba español? Sí, hablaba español. Okay. Hablaba español, pero nadie en esta oficina, en aquellos tiempos de mi carrera, nadie de mi trabajo profesional, casi nadie conocía informática. Entonces, y el doctor traía un modelo matemático. Entonces, ¿quién entendía eso? Pues buscaron, y eso lamentablemente sucede en todas partes. Se busca equipos y programas de alto nivel, y luego no preparan a la gente para que pueda recibir esos equipos. Eso sucedió en ese momento. Tuve la suerte y la oportunidad de trabajar con este doctor, ¿sí? Se llama el doctor Hatzius, y este doctor pues me explicó el modelo. En ese momento estaba en una hoja de cálculo que se llamaba Symphony, es como el preliminar, y era Symphony, Lotus, y luego ya pasamos al Excel. Okay. ¿Sí? Esas fueron las hojas preliminares. Y él trabajó en Symphony. Y pues no conocía a nadie de Symphony. Y yo lo veía, ya sabes cómo es una hoja de cálculo. Pero él había programado. Y ya sabía qué manejarlo. Entonces, en ese sentido, fue que yo conocí, allí trabajé. Más que todo, hay una diversidad de trabajo dentro de esta entidad, la infraestructura hidráulica, la topografía, la mecánica de suelos, para poder diseñar las infraestructuras hidráulicas. En Perú todavía no había, ahora ya lo hay,
no recuerdo como Instituto Nacional del Agua, creo que se llama ahora, no había una entidad como Conagua. Ahora sí hay, pero en esos momentos eran como proyectos especiales. En cambio, acá en México, el desarrollo de la infraestructura hidráulica es larga, reconocida mundialmente, y inicialmente había una Secretaría de Recursos Hídricos en México. Esta secretaría hizo el desarrollo de infraestructura hidráulica y luego esa secretaría ya dejó de ser secretaría y pasó a ser la Comisión Nacional del Agua, la que se encarga del diseño de infraestructuras, más que el diseño, gestión y operación de las infraestructuras hidráulicas y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas mayores. Me refiero a mayores, las presas, los canales que van distribuyendo el agua en diferentes zonas, ¿sí? Ok, entonces, bueno, por lo que me dices, y eso era lo mismo que hacía la entidad en la que trabajabas, y tú estabas específicamente en ese proyecto con el doctor Hatzius y también el de mover el agua del Atlántico al Pacífico. Sí, ese era uno de los propósitos del proyecto Tinajones. Ok, entonces eso era lo que hacías. Y por alguna razón, o sea, a ti dices que lo que te abrió la puerta, o sea, aparte de la edad, o sea, tú eras la única que sabía idiomas, y luego me di cuenta, sí, como dices tú, me abrió las puertas el ser menor de edad, tener ingeniería civil, tener idiomas. Pero cuando viajé a Lima para que me den el visado, el responsable de las becas me habló y me dijo, tú representas a un país. Me puso al Perú ahí, a las espaldas. Representas a un país y hemos tenido serios problemas en estas becas. Desde este año tuve suerte. Antes de que continúes, ¿cómo se llaman las becas? No, eran becas JICA, de la agencia de Japón. ¿Sí? O sea, JICA es la institución. Sí, okay. sí. Ok, la institución que tenía las becas, y eso era por medio de un convenio entre Japón y el gobierno peruano en ese momento. Ah, claro, es que todos los gobiernos tienen sus medios de cooperación, ¿sí? Esto es una cooperación, pero Japón, por ejemplo, en este sentido tiene sus representantes en todo el mundo, de tal manera de dar capacitación y de también introducir sus productos, que esa es la idea, porque pues tú viajas a Japón y pues te llevan a toda su infraestructura, a toda su tecnología. Okay. Eso es con la finalidad yo quiero decirte que esa es una de las, en ese momento eran de las mejores becas. O sea, ya te comentaba en un momento, pues un vuelo que te vas en clase. ¿En primera clase? En primera clase, sí. Y pues, y la otra cosa que pues no te cobran la residencia, tienen sus residencias, no te cobran los libros, te lo dan todos los libros, todos los transportes, médicos, todo te lo dan. Y además te dan tu beca. O sea, a la beca te refieres a que te daban dinero como manutención. Sí. Okay. O sea, y aparte estabas inscrito en la universidad. Sí. Okay. Así es. Ok. Y bueno, entonces retornando a tu plática con el director de las becas en Lima. El director de las becas, ahí es donde tú me decías, ¿fue suficiente inglés en menor de 30 años y pues ser ingeniero civil? Sí y no. Luego me di cuenta con el coordinador de becas, me dijo y ese año era un parteaguas, que Japón o el gobierno japonés o la embajada japonesa les había comentado que iban a cortar las becas a Perú si ellos no eran serios en su elección. En ese momento no había un instituto de becas, ahora sí la hay. Okay. En ese momento no había, y entonces los gobiernos apoyan, y entonces lo entregaban a asuntos internacionales, y asuntos internacionales los dividía a las oficinas que les podía interesar, así lo manejaban. Y entonces este tema relacionado con el agua, pues lo llevó a
allí en Perú es ministerio, el ministerio de la presidencia era, el ministerio de la presidencia la que llevaba eso. Entonces, ellos gestionaban, pero parece ser que anteriormente, pues el hijo del ministro, el amigo de tal, eran a los que enviaban. Okay. Y entonces los japoneses, pues llegaba el joven y probablemente no se fue de paseo y no atendía nada. Y entonces les llamaron la atención. Okay. Y él me dice, es un parteaguas. Me tocó en el parteaguas. Yo digo gracias a Dios, porque yo sinceramente conocía el sistema y decía, pues yo allí seguro que no voy a sacar ninguna beca, porque ya salió la propuesta, que sepa. Y entonces me dice, ¿se te eligió? Todos cumplían los requisitos, me dijo así. Uh-huh. Todas las propuestas cumplían los requisitos porque no te podían promedio. Uh-huh. Pero había algo que hacía diferente. Tú eres profesor universitario. Ok. Y tienes informática. Lo cual fueron cosas que llevaron a hacerte diferente de los demás. Se dice que un profesor universitario replica ese conocimiento. Es decir, un país puede aportarte y educarte, pero regresas a tu país y se multiplica. Uh-huh. Entonces la inversión valió la pena. Así se ve las becas. Y entonces en ese sentido, él me explicó eso, que por esa razón, y eso es mucho, les comparto a mis alumnos esto, que a veces puede ser una universidad sencilla, pero ese te puede abrir muchas puertas. A mí me las abrió. El ser profesor. El ser profesor de universidad. Uh-huh. Cuando terminé la carrera, se me dio la oportunidad de dar una materia en el departamento de matemáticas de la escuela de matemáticas. Entonces, yo traía una materia impartiendo desde que salí, okay. Pero la llevaba muy tranquilamente, sin problema alguno. Nunca pensé que ese sería como un punto importante para eso. Ok. Entonces, bueno, ahí dices que antes las becas eran asignadas sí. políticamente, sí. O sea, más que por el desempeño, sí. Y que ahorita, pues bueno, fue a ti como tú dijiste el parteaguas, o sea, de que una nueva época, y pues supongo que, como dices, había algún requisito, o sea, como dices, era una inversión para mejorar el país. Entonces claro. Supongo que tú estabas obligada a regresar. Uh-huh. ¿Cómo estaba esa dinámica? Claro que sí. Cuando uno se va, no te hacen en aquellos momentos, no sé si ahora, pero no me hacían firmar ningún documento. Confiaron en tu buena fe. Pues. No, nunca estas becas están dadas por el gobierno japonés para formar a latinoamericanos y que su tecnología llegue a toda Latinoamérica. Entonces, esa era su idea. Que regreses está bien y que regreses a tu oficina, y yo regresé a mi oficina. Pero hay algo que marcó también mi vida en Japón, que descubrí que a mí me gustaba la investigación. Uh-huh. No tenía yo en mi universidad laboratorios. Bueno, topografía sí, es normal que en un ingeniero civil sepa topografía. ¿Qué es topografía? Topografía es levantamiento de terreno, es decir, nosotros los planos de los niveles de terreno hacemos con aparatos y medimos en campo. Eso o sea, son ese tipo de mapas como de calor que sí, te dicen la altura de... Exactamente. Ajá. Y entonces, de niveles de terreno nosotros. Bueno, esa es topografía, y un ingeniero civil lo primero que tiene que saber hacer es topografía, eso sí. Pero laboratorios en investigación, en hidráulica, en mecánica de suelos, en carreteras, en estructuras, ni uno, o sea, ni por acá. Y entonces llego a Japón, a mi curso, y los laboratorios me llamaban la atención. Hacíamos mediciones de la precipitación, tomábamos nuestras medidas y demás. Entonces, en ese sentido, sí. Pues bueno, una disculpa, se nos cortó el video. Ya la verdad no sé si vais a seguir el video, pero por lo menos voy a intentar de que
pues el audio sí esté. Ah, sí, cierto. Sí, porque estamos grabando a ti el audio y a mí el audio, entonces Ajá. esperemos, sí, o sea, yo aquí estoy viendo la grabación del audio y esa sí está corriendo de manera correcta. Ujú. Entonces, pues bueno, estábamos hablando de dónde nos habíamos quedado. El retorno, cuando te dan una beca. Ah, sí, estábamos hablando de qué requisitos o cómo estaba todo lo del retorno. O sea, me decías de que no te ponían ninguna obligación ni nada firmado, que era más No. por buena voluntad. En ese momento no, yo no recuerdo haber recibido ninguna solicitud de firma. Y como la institución donde te trabaja me propuso, pues me enviaron con goce de sueldo, como si yo estuviese trabajando, me siguieron pagando y yo me fui a estudiar el año. Regresé a la institución y ya, al poco tiempo... A la misma institución Claro, donde sí. estabas trabajando. Ajá, regresé a la misma institución. Pero como te decía, antes de llegar a Perú me hice un pequeño viaje en Sudamérica. Me permitió conocer, te decía que como aquellos tiempos. Antes de que te vayas Sí, a todo eso, o sí. sea, decías que una de las cosas que más interesantes te dejó era la investigación. Sí, O sea, Japón. sí, o sea, regresando a Japón, o sea, la especialidad en qué era en Japón, porque dices que era una especialidad. En especialidad en obras hidráulicas dirigido básicamente a sistemas de riego y drenaje. Ok, entonces, bueno, y ahí cómo apareció toda la investigación, o sea, ¿en qué estuvo de qué? O sea, no veo cómo se relaciona. ¿Cómo se relaciona? Es muy sencillo. Primero que los servicios que te daban eran impresionantes, o sea, en las residencias, en mi universidad no teníamos salas de cómputos, nosotros no teníamos nuestras salas de computadoras ahí, y en el instituto donde yo iba tenían laboratorios. A mí me tocaba la parte de meteorología para medir precipitaciones. En la vida había conocido un medidor de precipitaciones. Precipitaciones, pues la lluvia, ¿no? La lluvia, sí. Eso no lo conocía en aquel momento como para motivarnos en la investigación. ¿Por qué ir y tomar la medida? Pues todavía en esos momentos había que tomar la medida. Ahora ya mismo ya es digital y todo. Pero en esos momentos nos dejaban de tarea, tú tienes que ir todos los días a las 8 de la mañana, tú a las 9 de la mañana, y luego tomábamos esa información, la gestionábamos y dábamos nuestra opinión sobre la temperatura, precipitación. Entonces, el ir recopilando información, el ir investigando, porque luego nos dejaban tareas como de investigación, y teníamos una biblioteca inmensa, y podíamos conectarnos a otras, a una red interna que traían. Entonces, me llevó al camino de la investigación sin yo planteármelo y sin yo imaginarme. Yo sentía que nomás me iba a especializar en algo, ¿sí? Okay. Pero me di cuenta, y teóricamente dice, te vas a especializar para que hagas mejor tu trabajo como profesional, ¿no? No te vas a especializar para hacerte investigador. Pero a mí me encendió justamente el camino de la investigación. Me sentía muy a gusto. Tenía, yo en casa, mis dos padres eran profesores universitarios y en ese momento, pues en casa siempre hubo una biblioteca, no tenía yo problemas, se necesitaba un libro, me lo compraban y ya. Pero el ver una inmensa cantidad de libros actualizados, para mí era algo impresionante, pues, porque no lo había visto tanto. Y entonces me dediqué a revisar, a hacer los trabajos de investigación. Y por trabajo de investigación, o sea, de que trabajaban en artículos. No en artículos, no, tareas que te iban dejando. Como proyectos ahorita mismo de la escuela, ¿sí? Pero hay proyectos de la escuela que te llevan a la investigación. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, me dijeron, vamos a evaluar la infiltración en un canal de un río. Okay. ¿Y cómo funciona eso? Vamos a ver unas ecuaciones que nos permitan evaluar esa infiltración, ¿no?
¿cómo vamos a demostrar el grado de infiltración? Se hacían pruebas en laboratorio y luego te ibas a las ecuaciones y las ecuaciones que te decían. Es como un modelo físico numérico, lo numérico son las ecuaciones y en lo físico lo íbamos probando. Entonces ese era como el camino que me llevó a mí, de lo que yo no había hecho. Ahora mismo ya en las universidades definitivamente que eso se hace. A los jóvenes se les da la práctica y esa práctica los va llevando en el camino. Hay jóvenes que aprenden en esas prácticas, ¿no? Yo durante la carrera no tuve nada de eso. Y hay jóvenes que al aprender en la práctica se van dando cuenta, aunque si no tienen un profesor, guía o tutor, no se ubican de que puede que sean buenos para la investigación. ¿Sí? Pero yo en ese caso yo nunca tuve nada y cuando yo vi eso, tampoco vine pensando de que iba a dedicarme a la investigación, sino que dije, esta parte me gusta. Pero cuando yo regresé a Perú, otra vez la misma dinámica repetitiva de diseñar, de trabajar en un modelo, y dije, no, a mí me motivaba más cosas nuevas, siempre hacer cosas nuevas, siempre los retos, siempre hacerlo cada vez mejor, investigar cómo se pueden hacer las cosas mejor. Por ejemplo, cuando llegué a México, vine ya con el doctorado y darme cuenta cómo estaba lo que se refiere a los datos meteorológicos en México, era como regresar algunos años atrás, ¿sí? Yo ya viví fuera del país de Perú mucho tiempo, viví en Europa, y entonces mirar que había unas diferencias de tecnologías de casi 30 años de diferencia. Y entonces tú dices, ¿y yo qué hago acá, no? Esto es lo que te digo, que siempre es importante. La ciencia y la tecnología avanza, pero en los países en desarrollo o en vías de desarrollo, falta que existan investigadores o profesionales que apliquen ese conocimiento, que cierren esa brecha del conocimiento, de la práctica con la investigación, ¿sí? Eso es lo que falta. Eso lo hemos ido trabajando, ya luego me preguntará seguro, lo hemos ido trabajando aquí en la universidad, pero eso es lo que me dejó Japón. La semilla de la investigación. No sabía que lo iba a hacer, sabía lo que me gustaba. Cuando llegué a Perú, me di cuenta que ya no me gustaba estar, no es que no me gustaba estar en Perú, no me gustaba ya lo que estaba haciendo. Yo quería seguir desarrollándome más. ¿Sí? Y es ahí donde apliqué a becas. Es ahí donde ya mi viaje, que fue un viaje como de vacaciones a Santiago de Chile, lo primero que hice el primer día fue irme a la Católica de Chile. Y me fui al departamento, a la Universidad Católica de Chile, y me fui al departamento de hidráulica y miré los anuncios, y ahí miré las becas, lo anoté, y ya cuando regresé a Perú les escribí. Así fue. Ok, entonces ya regresaste de tu especialidad y llegaste aquí, bueno, ya a Perú, y te diste cuenta, ya, o sea, regresar a la misma rutina que tenías antes, dijiste, esto ya no me interesa. También, o sea, supongo que ya todavía tenías tu plaza de profesora. Tenía mi plaza de profesora y tenía mi plaza de ingeniero en la oficina del agua. Y ninguna de esas dos te llenaba, y supongo que fueron ¿por qué se dio el viaje? ¿Eran unas vacaciones o eran un viaje que tenías esa mentalidad de conocer universidades? Ajá. No, ese viaje lo traía yo ya planeando desde Japón. Era un viaje que quería compartir con mi madre. Entonces salir de Perú, llevarla a visitar a un tío que tenemos en la Argentina. Entonces hicimos un viaje por escalas. Se me ocurrió ir a Santiago de Chile y luego de Santiago de Chile a Buenos Aires. Mi madre no se quería subir a un avión. Y entonces, bueno, el regreso ya lo hicimos en avión, entonces le dije, bueno, vamos por partecitas, vamos a Santiago de Chile. Y bueno, así fue. No fue un viaje pensando en las universidades.
En Buenos Aires ya no me dio oportunidad porque ya estábamos con la familia, pero en Santiago de Chile no teníamos familia. Entonces, pues, el primer turismo que la llevé a mi mamá fue a la universidad. Ok. Y en esa, o sea, dices que era un tablero. Bueno, yo me lo imagino así, no sé Sí, si dijiste sí. específicamente tablero. Llegaste a la universidad, supongo que fuiste al departamento de ingeniería civil y ahí te pusiste a ver que buscar convocatorias, becas. Sí, yo me iba a mirar, yo estaba alucinada. Yo sabía, yo lo que sí tenía claro es que la Universidad Católica es universidad privada, ¿ok? En Perú. Y era muy reconocida en Perú por sus profesionales. Entonces, yo no conocía Lima, no conocía las universidades. Entonces, para mí, conocer la Católica, para mí era como estar en el primer mundo, porque es una universidad tipo el Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Entonces, conocerla, pasearla, y dije, pues nada, vamos al área que me gusta, ¿no? O sea, uno se va al área que le gusta. Y así fue, me fui tomando nota de varias cosas, pero me llamó la atención esa beca y dije, pues, ¿quién? O sea, ahí en el tablero había una beca Sí, y sí. o sea, ahí en ese tablero o en ese Sí, póster que era, había los requisitos. sí, la beca indicaba que seas ingeniero civil, ¿sí? Y era la beca para estudiar, para trabajar. No era una beca que no trabajaras como en la de Japón, era trabajar para el departamento, para un investigador. Es decir, el investigador te pagaba, Ok. ¿sí? Y entonces tenías que mandar evidentemente tu currículum para poder acceder, ¿vale? Yo creo que tuve ahí la suerte, te lo digo así, yo creo que tuve ahí la suerte de que el investigador que le tocó revisar mi currículum, porque me dicen que llegan cientos de currículums, luego hablé con él, ya después de un tiempo, me ubicó y platicamos un rato y me dice, yo también estuve en Japón. Ok, entonces crees que fue esa unión de Japón, sí, de que ambos estuvieron allá ajá, y que sabían como la sí, calidad de ingeniero. ajá, exactamente. Es decir, y ya te comparto aquí, seleccionar becarios con documentos que pueden ser no verdaderos, sucede mucho. Me lo han comentado compañeros en diferentes partes del mundo. Entonces, a una universidad de ese nivel llegan solicitudes infinitas. Okay. Y entonces, y todos son buenos. Como te decía, o sea, todos son buenos. ¿A cuál elijo? Ya, ellos ya se van guiando un poco por el sentido, por el criterio, ¿no? O sea, a mí me sorprendió tremendamente, pues con mis grandiosas calificaciones, ¿no? Ingresar a una de las mejores universidades, ¿no? Me sorprendió. O sea, tú ya en ese punto sabías que tus calificaciones... No, yo ya sabía habías descubierto que mis calificaciones... O sea, cuando llegaste a Japón, eso fue de las cosas que te diste cuenta. ¿Cómo las descubrí? Porque conocí a compañeros de la Universidad Nacional de Ingeniería, que eran de estructuras, peruanos. Y el grupo de peruanos nos unimos. Allá en Japón. En Japón. Okay. Y pues cuando hablábamos de calificaciones, y ellos me hablaban de muy buenas calificaciones, ¿no? Y tú, ¿cuánto tienes? Me daba vergüenza, o sea, literal, me daba vergüenza decirlo, ¿no? O sea, pero le digo, ¿pero cómo los dan? Pues es lo que conseguimos, es lo que obtenemos, ¿no? Pero entonces... Pero ¿por qué era la diferencia la UNI? La UNI es una universidad que caminaba con un pie más adelante, es como aquí la como UNAM. Internacional. Claro. Okay. Entonces no querían verse... No, nunca. Allí había gente de todo el mundo también, van a la UNI, entonces ellos estaban ya puestos para la internacionalidad, nosotros no. Okay. Sí. Yo es ahí donde me enteré mis tristes realidades. Bueno, dices que entonces, ¿sientes que hoy en día es un problema entonces todo esto de que se creen perfiles falsos? O sea, de que... Ah, sí, en todo, lamentablemente tú sabes que pues hay perfiles falsos. No, pero o sea, me refiero para ingresar a universidades. Ah, sí, y es muy lamentable, los he visto, los he conocido. O
sea, yo literal, yo sí yo me sorprendí que me eligieran, ¿no? En la Católica de Chile y el doctor, que fue luego mi profesor, con él trabajé, literal él me eligió, porque con él trabajé, la beca era de trabajo, tenía que trabajar 6 horas. ¿Tenía algún nombre la beca? No me acuerdo de la beca, pero yo la identifico como becas de investigación. ¿Qué quiere decir? A los investigadores consiguen proyectos en los cuales tienen que desarrollar diferentes partes. Entonces, en las universidades hay una parte del presupuesto que está asignado a becas. Y tenían tantas, pues que tu proyecto salido tiene 3 o 4 o 5 becas. Y ya las tenía anunciadas, pues, ¿no? No me acuerdo cuántas becas eran, pero yo no recuerdo a nadie. ¿Por qué me eligió? Fue por 2 cosas, recuerdo. No fue solamente por una. Y eso es muy importante. ¿Informática o qué? La informática. Okay. Porque había que programar. Y en Fortran. Y yo conocía Fortran. Okay. No, fue impresionante porque a mí me enseñaron en mi carrera de informática que a pesar que era dirigido a la administración, que te decía COBOL, bases de datos, tuve un profesor que era ingeniero y nos enseñó Fortran. Porque nos enseñaban Basic y demás. No, él nos enseñó Fortran. Okay. Y eso, él lo vio. Él vio el documento, vio que tenía Fortran. Me dice, ¿sabes programar en Fortran? Sí. Porque tengo un mundo de programación en Fortran. Es que en la ingeniería, el lenguaje más estable es el Fortran, en los diseños de métodos numéricos. ¿En esos tiempos? Hasta a la fecha, muchas universidades manejan el Fortran. Okay. Ya están manejando mucho el Visual Fortran, pero el Fortran era muy estable. Y él tenía muchos programas en Fortran de estadística, de funciones de distribución muy especiales, y entonces estaba él en un proyecto. Finalmente no llegué a enterarme de todo porque ya sabes, dejé esto para irme para otro lado, ¿sí? Entonces, esos fueron 2 puntos importantes que valieron. Okay. ¿Sí? Ahí me ves, en la Católica de Chile. Luego descubrí, no sé si te dije en alguna oportunidad, descubrí que la Católica de Chile está varios campus en toda la República de Chile. Ok, no sabía. Hay varios campus. Como el TEC de Monterrey. Sí, pues. Varios campus. Y la gente participa para ingresar, pero de acuerdo a tu calificación tienes derecho a estar en el campus San Joaquín, se llamaban, en Santiago de Chile, solamente los de 9 para arriba. Ok, wow. Para ingresar. Y lo conocí. ¿Y dices que era privada? Privada. Ok. Y muy interesante pero muy selecta, muy reconocida. Y fue muy interesante porque ahora ya me quedé. Era muy interesante porque yo cuando me fui a vivir, escogí vivir en una casa con una señora. Como yo tenía que dedicarme, nos daba de desayunar, de comer, vivíamos cerca de San Joaquín, del campus. Como una casa para estudiantes. Para estudiantes, pero había como una mamá, era una mamá con su hija y nos atendían, ¿ya? A ti y a todos más. Sí, tenían creo que 4 o 5 chicos más, cada uno con su habitación. Ese era su negocio de la señora, ¿vale? Y entonces, y nos tocaba sentarme a conversar con los chicos que estaban estudiando la carrera. Y tú les preguntabas y todos eran de 10, de 9. Y yo decía, ¿y esto qué es? O sea, ¿aquí en esta casa vienen a vivir los de 9 o qué? Luego me dijeron que no, que en San Joaquín pues solamente son los de 9 para arriba. Ok, wow. Los seleccionan así. Oh, eso está muy interesante, qué curioso. Sí, no lo sabía. Bueno, eran otros tiempos, o sea... totalmente de acuerdo. Ahí, ¿cómo era el envío de aplicaciones? O sea, todo era por postal y tú por correo, sí. ¿no? Y tú tenías que confiar en que iba a llegar. Sí. O sea, era a la buena fe. Yo llegué a Perú después de mi viaje. Lo primero que hice antes de irme a trabajar, preparar mi documento para enviarlo. Tenía ya un mundo de documentos, lo agarré, lo presenté
¿Y no tenías miedo de que se perdiera? Tampoco tenía así como que la obsesión de ir, ¿no? O sea, dije, bueno. O sea, no, tampoco era No, que pero tuvieras la también esperanza en de que te aquella, ibas a ir. no, en aquella época también hay una manera de enviar como segura. No, tú dirías DHL, yo creo que sí habría hecho DHL, pero en el Perú de momento no lo identificaba. Pero era cartas certificadas. Ok. Y esas cartas certificadas era seguro que iba a llegar. Yo había anotado la dirección correctamente y seguro que llegó porque no recuerdo en cuánto tiempo y que me llega la respuesta. Ok. Wow. Y bueno, en otro aspecto que llevas ahí, siento que está entre líneas a través de todo lo que has comentado. O sea, no lo más importante son las calificaciones cuando estás en una carrera profesional, No. porque siento que mucha gente, yo también siento que fui parte de esas, que creemos que las calificaciones juegan un papel muy importante y que sin ellas no vas a poder ser nadie. Entonces, o sea, a través de tu historia siento que es también de tener actividades extracurriculares y también reconocer como las tendencias que están de tu carrera en específico, de lo que se está haciendo Así es. en tu área y unirte a eso, o sea, tener como ese extra de que, Siempre. o esa aplicación extra o conocimiento extra que te haya destacar, porque, o sea, siento, o sea, por lo que mencionabas en Chile, y siento que hoy en día, en cualquier lado, en cualquier país, en cualquier universidad, gente de 10 va a haber muchas, gente de 9.5 para arriba va a haber muchas. Entonces, ¿crees que hoy es importante tener algo extra? Y en caso de que creas que sí es verdad, o sea, ¿qué crees que sea ese extra que uno debería tratar de tener? Yo siempre le digo a mis alumnos que de una universidad, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería Civil, todos salen ingenieros civiles. Y para que tú tengas unas mejores oportunidades, tú te tienes que hacer diferente. Mínimo especializarte en algo o especializarte en varias cosas. Esos plus te van a hacer diferente de los demás, definitivamente. Es por decir en estos tiempos, ya sabes que las tecnologías, lamentablemente en las universidades privadas, todavía, en ingeniería ya todos los chicos traen su computadora, pero todavía no entran al Excel y no entran a las entrañas del Excel, de aprovechar todo. ¿Sí me explico? Les enseñan MATLAB, ya lo que se aprendieron a sumar o restar, ya con eso es suficiente. MATLAB es uno de los paquetes más importantes en la ingeniería. Entonces, lo dejan de lado, porque puede que tengan un mal profesor o que de pronto, yo entiendo que la informática es como los idiomas. Hay algunos que lo tienen en la sangre y hay otros que nos cuesta. Entonces, a los que les cuesta, pues hay que darle porque pues es a donde caminamos, es a donde tenemos que ir. Esa es una de las cosas que siempre les digo. Sí, siempre hay que ser el plus, hay que ser diferente. Entonces, Y hay que mirar, y eso también les digo a los chicos, y hay que mirar, como tú te habrás dado cuenta cuando te he ido platicando, hay que mirar a dónde van las tendencias. Yo a mis chicos les muestro en mi área, le digo, mira, esto es CONACYT. Este CONACYT indica... ¿Qué es CONACYT? Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. CONACYT saca convocatorias nacionales de proyectos para los investigadores. Hay una convocatoria nacional hasta 4 o 5 años atrás que decía problemas nacionales. Si tú quieres hacer algo que vaya a servir, busca problemas. Y si CONACYT o alguna entidad de gobierno ya indica que por ahí va el camino, por ahí vamos. Es decir, yo les muestro, bueno, mi tema es el agua. Mira, hay 10 puntos aquí importantes para CONACYT. De los 10, 5 van relacionados con el agua, mi chico. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sí? Ubícate. Entonces a eso voy, que siempre hay que mirar la tendencia o la necesidad para especializarte. No es que,
Ahí viene el chico y me dice, no, que fíjese que a mí me gusta hacer eso. Sí, está bien, pero dentro de lo que te gusta, mira dónde lo aplicas. ¿Dónde lo aplicas? Porque hay necesidades, hay tendencias, hay necesidades mundiales que hay que resolver, hay necesidades nacionales. Yo, en mi edad de joven, lo que yo observé en mi caminar por empresas, yo iba a trabajar de gratis, no me importaba por aprender. Luego me fui, estuve trabajando como 2 años o practicando 2 años en esta empresa del agua, y ahí esa empresa del agua me abrió un mundo diferente. ¿Por qué? Porque ellos contrataban con una empresa alemana que les hacía los proyectos. Esos proyectos yo los abría y decía, todo esto está hecho con programación. ¿Sí me explico? Entonces, yo dije, pues por ahí voy. Okay. Eso es lo que los jóvenes tienen que ver, porque si no, pasas a ser del montón, tienes que hacerte diferente. Considero que no es suficiente ya 2 idiomas, sino 3 idiomas. Y más. Este mundo ya está globalizado. Entonces sí necesitas uno prepararse a los nuevos tiempos. Y los digo a los chicos, con tecnologías y con idiomas, son un plus que les va a abrir las puertas a un mundo diferente, a la internacionalización. A ver, entonces, yo lo resumo, esto es lo que entendí, ya tú me dirás si es lo correcto, cómo lo entendí. Primero que nada, pues, tratar de especializarse, tomar alguna concentración en algún tema, porque todos salen ingenieros civiles, como dijiste. Siguiente, no conformarte con lo que te dan en clase, porque mencionabas que a veces nomás les enseñan a sumar en algún lenguaje de programación o les enseñan algo y como que la gente ya se queda con eso, los estudiantes se quedan con eso y ya no profundizan. Y pues ahí sería yo que le añado, pues si te gusta o si te llama, pues tú sigue investigando, ¿no? Así es. Entonces, después también mencionabas lo de seguir tendencias o buscar las problemáticas de un país. Entonces, ese sería el tercer punto para tratar de, si te vas a especializar en algo que sea en alguna problemática que exista o en alguna tendencia que exista hoy en día. También mencionabas que la informática o las tecnologías es algo, bueno, yo la verdad sí creo que va a ser algo que, o sea, que va a ser marca la necesario. diferencia en este mundo. Pues no que marque la diferencia, sino que va a ser algo que se va a necesitar obviamente en el futuro. O sea, ahorita nos estamos moviendo todo a digital, entonces yo siento que sí va a llegar un momento en que por o sea, todos los niños van a tener que saber por lo menos programar algo básico. Sí, o sea, ahorita nos estamos moviendo en la programación y cada vez es más la gente que aprende a programar, entonces yo siento que sí va a ser algo. Y por último mencionabas los idiomas, que hoy en día, pues sí, ya es tu idioma natal, el inglés todos lo hablan, y si acaso un tercer idioma, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, siento que sí, el inglés ya hoy todo el mundo lo sabe, es como algo, no te va a ser diferente hoy en día, entonces sí necesitas ese extra. Quería agregarte algo o darte un ejemplo. Cuando hice mi primera clases en la maestría en hidráulica en la Universidad Católica de Chile, llega el doctor y comienza y nos explica las ecuaciones, el doctor Bonifacio. Y nos explica las ecuaciones y dice, mañana tarea. Todo esto preparado en un programa y resuelto estos ejercicios. Y en Fortran. Nadie, y fíjate, aquellos tiempos, ¿qué será? Como el 82. Y te dice, mañana lo quiero. Primero que tenías que entender esas ecuaciones, que eran ecuaciones en diferencias. Diferenciales, ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. Primero que habría que entenderlas y luego desarrollarlas en un programa y que resuelva el ejercicio propuesto. ¿Ok? No te dieron el tiempo para ir a aprender Fortran, no te dieron el tiempo porque tenías que estar al nivel. Y lo que yo te digo,
Imagínate desde esos tiempos, ¿sí? Y cuando yo, por ejemplo, aquí en el posgrado, de pronto les digo, les hago un ejercicio y les digo, no, para mañana lo quiero en MATLAB, se quedan así como que, pues la doctora está, oye, ya llovió bastante. O sea, no, muchachos, esto es como que, hazme la tarea, yo lo quiero, o sea, ahora tiene que ser en un lenguaje de programación. Ujú. Ya no puedes estar pensando en que lo vas a hacer en Excel. O sea, cuando hay procesos tan largos que ya eso ya no. Entonces, en ese sentido, las tecnologías son muy importantes. Y todavía algunos jóvenes y algunos académicos no la consideran importante y deberían ponerlo en primero. Todavía hay resistencia, pues. Sí. Ok. Bueno, entonces, siguiendo otra vez con la maestría en Chile, o sea, yo sé que en algún punto la dejaste, no sé si quieras explicar cómo estuvo eso, porque tú misma lo mencionaste hace unos minutos, supongo, o varios minutos, que no acabaste la maestría. ¿Cuál fue la razón de que no acabaras la maestría? ¿Qué Estaba pasó? tremendamente a gusto y me fui pensando en volver. Fíjate lo que te digo, o sea, así con la confianza de que iba a volver. Ujú. Cuando apliqué a la Católica de Chile, en Lima, ese paso no te lo comenté, en Lima me acerqué a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Yo ya entendía las agencias internacionales de apoyo. Ujú. Ya me había ido por Japón y me habían hablado de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Me acerqué. Antes de volver a Chiclayo, me acerqué y pedí información, porque, y vuelvo a repetirte, no había internet. Y ya me dieron, que sí, que la convocatoria está al fecha. Igual, la llevé al mismo tiempo que yo apliqué a Santiago de Chile, también apliqué primero te pedían que tenías que ser admitido en una universidad para poder solicitar beca. Entonces, miré, ahí tenían ellos sus listas de universidades y puro papeles conseguí. Y ahí decía que esa universidad pues estaba en informática aplicada a la ingeniería civil. Dije, es ese. ¿Qué universidad era? La Universidad de Cantabria, Ok. En ¿vale? España. En España. Ok. Y entonces dije, esta me gusta, es interesante porque va a unir mis dos carreras, Ok. ¿sí? Y a mí me gustaba mucho la programación. Yo ya las había unido de forma natural, pero lo que yo quería ver es qué tanto había en ese camino de unión, Ujú. porque iba a ser la carrera de como informática en la Escuela de Ingeniería Civil, Ujú. ¿vale? Entonces para mí eso era valiosísimo. Y la apliqué, me presenté mis documentos a esa universidad y que me mandan admitida, ¿ok? Inmediatamente con esa admisión solicité la beca a la Agencia Española de Cooperación Internacional, seguro que estaba dentro de los tiempos, y ya, es que yo hice casi paralelo todo, la cosa es que hay que ir haciendo las cosas a tiempo, ya, se las envié y me fui. Lo que pasa es que en Santiago de Chile comienzan en julio su semestre, Ok. y en España comenzaban en noviembre ese semestre. Pero entonces, o sea, primero aplicaste a la universidad Primero apliqué a la y universidad. eso fue en paralelo con tu aplicación a la Universidad de Chile. Sí, ajá. Y pues ya que te aceptaron, o sea, ¿por cuándo te aceptaron? ¿Te aceptaron ya cuando estabas en Chile? Sí. Y ahí mandé y ahí decidiste de todos modos ya mandar, irte. sí, mandar la documentación, dije, pues. Mandar la documentación para la beca. Mandar para la beca. Ujú. Pero, o sea, cuando te aceptaron a la Universidad de Cantabria todavía no estaba, o sea, todavía no estabas segura de irte o ya sabías que te ibas a ir. No estaba segura de irme porque si no me daban beca, ¿con qué? O sea, el vuelo, luego te contaré cómo estuvo ese vuelo, el vuelo fue larguísimo, pues había que invertir, no era como la beca del Japón, para nada, Ujú. había que invertirle. Ok.
Y tampoco para Chile me tuve que pagar mi viaje. O Y sea, ya, los viáticos para en ambas ninguna de las universidades dos te pagaban los vuelos ni nada. O sea, O ahí, sea, ya una vez que estuvieras sí, ahí, o ahí, sea, ambas becas que era lo que te incluían supongo que en la de Católica de Chile era pues la colegiatura porque era el privada trabajo, y la sí. manutención. No, me pagaban y además la colegiatura no la pagaba, Ujú, ¿sí? Y la de España era que nos daban un dinero, ujú, ¿sí? ¿Qué sería? Ahorita es como 700 o 500, no era mucho tampoco, 500 euros, lo cual te permitía pagar la colegiatura, no porque eran convenios con el país, ujú, no pagabas colegiatura, pero tenías que pagarte tu alojamiento, tu transporte, irte hasta el país y todo. ujú. Ujú. Ok. Y No como la de Japón. tristemente. Sí. Pero entonces, ¿te avisaron cuándo? ¿En qué punto te avisaron de que Estando ya en está? Chile. Sí, Estando en pero, o Chile. sea, ya habías acabado el Ya había semestre. pasado los primeros parciales, no estaba mal, sorprendentemente, estaba media loca, pero no estaba mal, estaba bien a gusto, era un ambiente muy bonito de desarrollo profesional y de investigación fuertísimo, estaba muy contenta. Me dolió dejar la Católica de Chile, pero también me dije, a la Católica yo puedo volver. Ujú, Yo sentía que había hecho buen trabajo y que podía volver, ujú. pero la beca a España no probablemente no la pueda conseguir de nuevo. Ujú. Y entonces, pues eso hizo que Que te fueras para allá. para allá. Ujú. También me causaba mucha ilusión la maestría, porque iba a unir mis dos carreras. Entonces, también me iba contenta, triste de dejarlo, pero cuando me despedí del doctor, que ahorita no recuerdo su nombre, le dije, yo voy a volver. Y me dijo, no vas a volver, pero no te preocupes. Me dijo, Ok. porque tú vas, es decir, y luego lo entendí. eh, no necesitas, para seguir en la investigación, no necesitas hacer maestrías y maestrías y maestrías. Ujú, Para seguir en la investigación puedes pasarte al doctorado. ujú. Entonces ya cuando terminé la maestría me di cuenta que no era necesario volverme a terminar otra maestría, Ok. ¿sí? Que podía hacer lo mismo buscando un doctorado. Ujú. Mm. Ok. Y en esta maestría en Cantabria, ahí ya no ibas a hacer investigación, o sea, no ibas a estar trabajando con algún profesor. No. Allí te mantenían, pues. O sea, ok. Te daban la beca, te ibas a clases, hacías las tareas, presentabas tus trabajos y ya. Y en algún punto tenías que presentar una maestría, ¿no? No, Digo, presentar una tesis. eran con presentar- trabajos, todo era con o sea, trabajo. nunca tuviste que presentar una No, tesis. cada trabajo Entonces cada nunca... trabajo era como tesis. O sea, X. Ok. Y ya, pues o sea, ¿qué fue lo que te llevaste de Cantabria? O sea, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? ¿Qué fue lo que dijiste? Esto fue lo que me llevó a mi maestría. La consolidación, la vinculación de las matemáticas con la informática. De alguna manera yo lo hacía, Ujú, pero lo consolidé con los métodos numéricos. Aprendí a manejar métodos numéricos, a programar, a utilizar ya las recetas numéricas, numerical recipe se llamaba en aquel momento, lo que ahorita ya lo traes en todos los programas, ya todas las extensiones, que voy a hacer redes neuronales, ya traes este tipo de red neuronal, esta estadística o qué sé yo, ¿sí? Pero en aquel momento nosotros lo teníamos que escribir, ujú. pero antes pensaba el método y lo desarrollaba la rutina matemática. No, pues ahí ya descubrí todas las rutinas matemáticas que yo podía manejar. O sea, perdón por interrumpirte, o sea, yo para relacionarlo, o sea, ¿te refieres a que antes tú escribías Todo. pues sí, todas las rutinas, Diseño todo? de ventana, diseño de botón, todo lo hacíamos. O sea, ¿te refieres ya al diseño de interfaces gráficas? Ya de interfaces gráficas, antes lo hacíamos, ahora ya no. O sea, Pero en ese momento de la maestría aprendí a aprovechar toda la... paquetes que ya existían. Ya, sí, ya habían
libros, bibliotecas de métodos numéricos, pero no está como ahora que ya te agarras tal librería, ¿no? Necesito esto. Tal librería de estadística, necesito, por ejemplo, la función de distribución no sé cuánto, si ya la colocas. No, antes la desarrollaba yo, pero luego descubrí que ya estaba todo hecho, que no había que hacer más. Entonces ya las iba implementando, dije, no hombre, esto es la maravilla. La otra cosa que me aportó, a mí me gustaba mucho el dibujo, dentro de la parte de la ingeniería me gustaba mucho el dibujo y ver el modelado 3D. Nosotros manejábamos AutoCAD lo manejábamos igual que te digo que los muchachos con tu línea, tu cuadradito, una cosa así. No, ese era que nos diseñábamos el puente y lo girábamos, pero todo lo programábamos nosotros, se llamaba Autolisp. Programación, todos los softwares de ingeniería entrábamos en la programación y le hacíamos la extensión para mejorar. Entonces sí me gustó mucho, esa aplicación. O sea, era convertir todo lo que estaba en scripts, en códigos, a interfaz para poder manipularlo. No, desarrollar proyectos ya automatizados, por ejemplo, el diseño de un puente. Ya yo lo quiero de diferentes dimensiones tales y tales, ya lo tenía automatizado y ya diseñaba de otra manera. Sí, entonces ya decías, ay no, esto es la quinta maravilla. Sí, o sea, yo ya me veía trabajando en mi ingeniería haciendo esas cosas, automatizar todo. Hasta ahora pocos eran los que conocían el Autolisp. Autolisp es programación dentro de AutoCAD. Ahora mismo ya no es visible el Autolisp. Pero en esos momentos me enseñaron muchas herramientas. LaTeX, lo conocí ahí, tenía que hacer todas las tareas en LaTeX. LaTeX, ¿qué es? O sea, es como un procesador de textos. Sí, pero sí, bueno, yo lo he usado y es todo por programación. Sí. O sea, no es como Word que hoy lo hacemos, ahí tienes que programar. Sí, pero antes las ecuaciones no las podías hacer más que en LaTeX. Ahí estaba. Pues sí, supongo que antes no había como el paquete para Word. Y entonces esa era la quinta maravilla para mí. No está bien. Y pues, después de acabar tu maestría, ¿qué fue el siguiente capítulo? ¿Qué fue lo que siguió? Esto fue muy interesante. Durante el tiempo que estaba en la maestría, me dije que iba a continuar en la hidráulica, que era lo que me gustaba, que ya mi tesis de licenciatura la había hecho en hidráulica. Había comenzado una maestría en hidráulica, pero mi idea primera era, me vuelvo a Chile, iba a escribirle al doctor que me volvía a Chile para la maestría, pero dije, hablando con compañeros, me decía, pero ¿para qué te vas a otra maestría? Si pues puedes hacer un doctorado. Entonces decidí investigar en las 3 mejores universidades en España sobre un doctorado relacionado con el agua. Fue la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Cataluña y la Politécnica de Valencia. Investigué el departamento, el doctor, los llamaba por teléfono y les solicitaba cita y me acercaba. Ya tenía yo la oportunidad, yo necesitaba acercarme y ver, conversado a viva voz, porque de pronto los programas, ¿sí me explico? Los programas de maestría te lo pintan, o sea, te ponen unas palabras que de pronto una parte la conoces, o otras te las imaginas y crees que va a ser así, ¿vale? Entonces, yo la maestría que hice, hay unas partes que de pronto decía, no, como que no. Entonces, pero yo me fui, o sea, sí le obtuve el mayor resultado, pero yo esperaba como más, ¿sí? Entonces, pues por eso que dije, así voy a hacer un doctorado, voy a investigarlo. Estando yo en Perú para la maestría, pues yo lo miré en un folleto, miré lo que proponían y ya. Pero dije, pues no, si estoy en España, pues me acerco a cada universidad. Y me acerqué a cada universidad con el coordinador de cada programa y hablé. En la universidad, pero evidentemente en cada universidad me acerqué y les pregunté, ¿y becas? ¿Qué hay de becas? Y ninguna te ofrecía becas.
salvo que después, que este es un semestre, si habían posibilidades o no, pero que habría que aplicar a unas becas nacionales españolas para extranjeros. Ah, ok. Entonces ya después de investigarlos decidí por una. Ok, pero entonces el primer semestre, o no sé, Sin beca. cuatrimestre, bimestre, no sé cómo se El llama. primer semestre sin beca. O sea, tú te lo pagaste todo. Ujú. Ok, y ya después de ahí, durante ese semestre, aplicaste a becas. No, el coordinador del posgrado en la Politécnica de Valencia ¿Qué fue por la que fue, te decidiste? La sí, la Politécnica de Valencia. Politécnica de Valencia, fue con el que me dijo de que después, es que ellos no te, ellos ya están curados de espanto. Aplican miles, Ujú. ¿sí? Pero no es, dicen, tengo un excelente inglés, luego los pones a hablar y no tienen nada de inglés. Tengo un excelente francés o entiendo informática. Él necesitaba programador. Ese grupo de investigación necesitaba programador. Y cuando hablé con él, esa fue mi entrada. O sea, la programación me abrió las puertas. O sea, venía de una universidad con programación. Ujú. Y todo en ese grupo de investigación se desarrollaba software. Y me dijo, pues puedes tener el mejor currículum, pero no te hemos visto como alumno. Y es verdad. Ujú, O sea, sí, uno sí, sí. se puede sentir ofendido, pero no es así. O sea, no te puedes ofender como... Y ya ellos estaban curados de espanto porque ya les había tocado cada persona que dice, sé hacer esto y no sabía hacer nada. Entonces, y ya en el transcurso él me dio una materia y nos dejaba muchas tareas también relacionadas con las tecnologías, con la programación. Y pues tranquilo, bien, porque no eran tan complicadas. No eran tan complicadas como la de la Católica de Chile. Entonces, pues, la Católica de Chile creo que me ayudó a estar en Un nivel, buen nivel. Ujú. ¿sí? Y ya. Y cuando terminó el semestre me acerqué con él y me dijo, sí, tienes beca. Pero entonces fue como dinero del departamento. No, los investigadores, la diferencia que hay de las universidades europeas en ese momento, no te digo ahora, es que los grupos de investigación desarrollan investigación aplicada para las necesidades de un país. Este grupo de investigación estaba desarrollando software para una necesidades de las confederaciones hidrográficas del agua, se les llama. Entonces ellos de la confederación le decían, mira, tengo esta necesidad, esta problemática. Y las universidades los apoyan técnicamente, te desarrollamos este software, necesitas lo otro, y así. Ujú. Y el grupo con el que me acerqué, que era el coordinador, tenía desarrollando, resolviendo problemáticas del agua con desarrollo de software. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿y qué pasa? Hacen unos contratos importantes con la universidad para que les desarrolle software para la problemática. Entonces, ellos tienen presupuestos nacionales e internacionales para proyectos y en ellos está incluido becas. Okay. Las becas de alumnos. Ujú. Hay varios tipos de becas, hay becas, ahora mismo me estaba hablando un amigo que era como cátedra del agua. Entonces una institución te da dinero para que jóvenes trabajen en esa, jóvenes de la maestría o del doctorado trabajen en necesidades o problemáticas de eso. Eso es lo que se tiene que hacer, las universidades se tienen que ligar a las problemáticas de un país. Ujú. Y en Europa eso sí se ve, esa relación. En los países latinoamericanos, la relación de la universidad con las problemáticas es distante. No, O sea, lamentablemente un profesor no pero es crees que- político. o sea, ¿cómo? Quiere decir ir y saber vender y políticamente todo tu trabajo. Es muy complicado. Ujú. En España se cree mucho en la universidad. Lamentablemente, supongo por algunos malos grupos de trabajo, pues ya no se tiene mucha confianza en las universidades. Aquí en México. Sí, en Ok. muchos, no solamente en México, en Latinoamérica, Ujú. y en donde en las universidades es donde podrían desarrollar o resolver muchos problemas. Ujú. Ok. Y, o sea, ¿crees que esto ha ido mejorando durante los años? O sea, ¿crees que poco a poco estamos recuperando esa confianza? ¿O desde que has empezado a estar trabajando aquí? ¿O lo que has visto desde que llegaste aquí a México?
¿Crees que no hemos avanzado en esa confianza de colaboración universidades, Ese gobierno? desarrollo, esa confianza, te digo que de forma personal la he logrado, pero picando piedra. Ujú. ¿Qué quiero decir? Yo vine a este país y no conocía a nadie dentro de las oficinas del UAM. Ahora tengo algunos conocidos y de alguna manera saben el trabajo que se está haciendo en formación de los jóvenes y los trabajos de evaluación de las problemáticas les sirve a ellos. Entonces estamos colaborando mutuamente, pero no estamos haciendo grandes proyectos para solucionar. Ujú. ¿Se me explico? Entonces lo que estoy entendiendo es que es más por parte de profesores Sí, individuales que se sí, lleve esas así es, relaciones, así es. en contrario que es en Europa Ah, no, o en otros ajá, países que es institución con institución. así es. Ok. Y bueno, o sea, tras haber estudiado tus dos posgrados, tu maestría, tu doctorado, tu licenciatura, tu especialidad, o sea, lo que yo quisiera saber es, ¿para quién crees que esté orientado un posgrado? ¿Qué tipo? Porque yo supongo que no todas, o bueno, no sé, creo que no todas las personas deben estudiar un posgrado. ¿Para quién crees que sea orientado o crees que toda persona debería estudiar un posgrado? Bueno, un posgrado sí requiere ciertas capacidades o ciertos lineamientos. Es decir, el joven tiene que tener una actitud investigadora, porque muchas cosas las tiene que hacer por él mismo. El joven tiene que eh, tener una base, por ejemplo, en ingeniería física numérica suficiente para poder estar en un posgrado. Y a Un veces posgrado en ingeniería. en un posgrado en ingeniería. Es decir, tiene que cumplir ciertas bases de su carrera de licenciatura, pero lamentablemente hay algunos que entran a la carrera para sacar un título, no para aprender. Ujú. Entonces, pero yo también he dicho que esos tienen solución, ¿vale? La cosa es que hay que tener la actitud. Lo he visto de todo. Yo considero que todos podrían hacer un posgrado, al menos una especialidad o hacer varias especialidades. Yo creo que un profesional se tiene que capacitar continuamente. Si no se capacita continuamente, ahí se quedó. Ujú. Y no es solamente en medicina que se considera que te tienes que estar actualizando, te tienes que estar actualizando en todo, siempre. Entonces, un profesional piensa de que ya terminó la carrera y se acabaron. No. Entonces, yo creo que siempre tienes que realizar posgrados. Eso es para comenzar, ¿vale? Pero si quieres hacerte un posgrado, hay dos tipos de posgrado. Hay un posgrado de profesionalizante y hay un posgrado de investigación. El posgrado profesionalizante lo hace para que estés actualizado con las herramientas y no estés haciendo pues a mano. Por ejemplo, no puedes, ahorita en estos tiempos ya no te puedes hacer un plano a mano. Ujú. Entonces, si todavía estás en la época que tu maestro te hizo hacer a mano, tú tienes que tener todas esas tecnologías. Entonces, te tienes que hacer posgrados que te actualicen profesionalmente. Hay posgrados de investigación que sí te llevan a dar, en la maestría normalmente se hace investigación aplicada, es decir, comienzas a probar los diferentes métodos que hay ya propuestos en la investigación y en posgrado, en doctorado, ya aportas un granito de arena al conocimiento. Ujú. Ok. Entonces, ¿tú crees que cualquier persona siempre debe estar actualizándose y que para hacer eso es por medio de posgrados, especializaciones que te permitan, pues, sí, no quedarte con lo que entraste a la carrera, sino renovarte Sí. y, pues crecer y seguir las tendencias que están ahora? Mm. Y ok. Y bueno, siguiendo, eh, de alguna forma después de haber estudiado el doctorado allá en España, sé que trabajaste allá, pero por razones de la vida después llegaste aquí a México. México y sé que actualmente eres doctora
profesora investigadora en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, aquí en Morelia, Michoacán, en México. En este aspecto, o sea, ¿qué es lo que hace un profesor investigador? ¿A qué se dedica? O sea, sé que tiene que ver con la investigación, que es lo que dices que a ti te gusta, pero en sí, ¿qué es lo que hace un profesor investigador? El profesor investigador, aparte de dedicarse a la docencia, se dedica a formar jóvenes investigadores y en ese formar también aportar al conocimiento con su equipo de trabajo, con sus jóvenes investigadores, trabajar a desarrollar algo. Por ejemplo, te digo, hay unos grandes problemas en las ciudades mexicanas con lo puedes atribuir al cambio climático, lo puedes atribuir a variabilidad de precipitaciones fuertes, como tú quieras. Le puedes atribuir a todo ello, pero las ciudades están teniendo problemas de inundaciones y de pronto si te fijas o miras las noticias hay inundaciones fuertes. Y observamos que eso hay que monitorearlo, hay que advertir a la sociedad, igual que te advierten a la sociedad sobre un terremoto, porque también crea muchos daños de personas e infraestructura. Una inundación también crea ese mismo daño, y si poco a poco eso se ha ido haciendo fuerte, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos trabajando en resolver uno de los trabajos que estamos haciendo es resolver una problemática, las inundaciones de Morelia, que tengamos un sistema de advertencia temprana de inundaciones en la ciudad, que tengamos un sistema de pronóstico de las inundaciones, que tengamos un sistema de calidad del agua de lluvia para que ésta sea aprovechada, que en lugar de estar creándote inundaciones sea aprovechada por la población. Okay. Entonces, esa es la investigación, generar grupos de trabajo. Un profesor investigador genera grupos de trabajo para resolver problemas locales, estatales o nacionales. Sí, pero supongo que no solo hacen eso, supongo que también está el lado de ser profesor, ¿no? También dan clases, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces es el lado de dar clases y aparte de generar grupos de trabajo para realizar investigación, para solucionar problemáticas, que en tu caso tú le enfocas en solucionar problemáticas del país. Uh-huh. ¿Y por qué decidiste dedicar a eso? ¿Qué es lo que más te gusta de ser profesora e investigadora? Formar jóvenes. Observaba yo que cuando un joven, Universidad Michoacana, se dice, no soy UNAM, entonces yo no puedo pensar en grande, solitos se ponen así como el tope, ¿no? Okay. Y yo me visualizo como en mi universidad. Yo no me ponía el tope, yo no conocía más. Aquí ves que se ponen el tope. Y lo que me gusta hacer de profesor es porque dentro de las actividades yo hago tutorías, hago divulgación, y entonces en tutorías tú los observas y los conoces y te das cuenta que el joven se coloca los topes porque dice, no soy UNAM, entonces yo cómo voy a estar pensando en grande. Y siempre les digo, para hacer cosas grandes, piensa en grande. Entonces, yo creo que dentro de las actividades que más me gusta es ver crecer a los jóvenes que en la vida pensaron ser investigadores, ahora los ves doctores, formándose en las mejores universidades, ahora investigando en buenas universidades. Formar investigadores para este país es uno de los resultados del trabajo que he venido haciendo uh-huh. en la universidad. Y eso es lo que más te gusta. Sí. Qué bonito. Divulgar, hacer crecer a los chicos, que crean en ellos. Yo creo que se les forma bien. Uh-huh. Okay. La cosa es que ellos no se lo creen.
Pues sí, será cosa de cambiar esa mentalidad y pues supongo que sí. Yo supongo que hoy poco a poco nos lo estamos dando cuenta, o sea, hoy como dices todo está globalizado y te puedes comparar fácilmente con las universidades de al lado y platicar y ver cómo está la cosa en otras universidades. Pero bueno, eh, dando unos pasos para atrás, o sea, la Universidad Michoacana es una universidad pública aquí. Tú no eres mexicana, o bueno, en ese punto no eras mexicana cuando llegaste a México. Este, ¿Cómo fue ese proceso de llegar a trabajar a una universidad? O sea, desde el principio te dejaron ser profesora investigadora. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil? No es fácil, porque entrar a una universidad pública hay que ser mexicano. Entonces, ¿Crees que eso está bien o está mal? O sea, ¿crees que le convendría a México dejar que vinieran profesores extranjeros? cada país tiene sus normas y hay que cumplirlas, Ok. definitivamente. O sea, no, por ejemplo, en Perú reciben a todos, ¿sí? Sí, los reciben. En México no cuidan mucho su producto nacional, lo cual a mí me parece bien, Ujú. ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es fácil para los extranjeros lograrlo. Mm, mm, Me conocí con Constantino en la Universidad Católica, en la Universidad Politécnica de Valencia. Constantino siendo tu esposo. Sí, es mi esposo, estudiando en el doctorado. Y mi decisión ya de venir a México fue por un joven que teníamos nuestro hijo. Decidí aventurar, Ujú. porque ya trabajaba para la Universidad Politécnica de Valencia, ya en el área de investigación, era investigador de apoyo. Dejar ese crecimiento allá, es uno de los grupos más importantes en ingeniería de los recursos hídricos. Más que todo por cuestiones familiares tuve que venir a México, darle una oportunidad a la familia, y no fue fácil. En ese sentido no fue fácil, porque como te dije hace ratitos, estaban 30 o 40 años atrás. Ujú. Entonces, el área que yo estaba formada aquí no existía. Y para mí fue algo difícil o fuerte. Pero luego observé de que sí se podían hacer cosas a pesar de, porque, ¿sabes? Y les digo a muchos, porque he conocido países desarrollados, porque he conocido cómo se tiene que llevar el conocimiento, sé cómo están aplicadas las nuevas tecnologías. Entonces, si tú vienes a un país en desarrollo, tú sabes ya todo lo que sigue. Ujú. Entonces, al saber tú todo lo que sigue, entonces pues a ponerse a trabajar, ¿cierto? Falta, inmediatamente identificas, esto falta, esto falta, esto falta, ¿a dónde vamos a trabajar? ¿Sí? En ese sentido hemos estado trabajando. Pero para ingresar a una universidad pública, vuelvo a repetir, no es fácil, tienes que ser mexicano. Al estar casada con mexicanos solicité la naturalización, Ujú. ¿sí? Perdí la nacionalidad peruana, porque así no tenían en ese momento un convenio bilateral con el Perú, pierdes la nacionalidad. Y al tener ya la nacionalidad mexicana, que tardaron 2 años, ya podía aplicar a unas convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se llaman repatriación y retención. Esa se llama el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siendo el CONACYT. CONACYT. Ajá. ¿Cómo dices que se llamaban esas convocatorias? De repatriación y retención, que en este momento no han salido. Ujú. Esas convocatorias te permitían ingresar a las universidades. ¿Cuál es la política, o cuál es el motivo de esas convocatorias, de ese programa? México da mucho apoyo, o ha dado también en el pasado muchísimo apoyo para sus jóvenes investigadores. Entonces, con la finalidad de que tengan oportunidades. Es que es muy triste llegar a tu país y no poder hacer nada, ¿no? Ujú.
Entonces, con la finalidad de que los jóvenes regresen y no lleguen a la problemática de no encontrar trabajo, hace así esa convocatoria de decir, bueno, investigadores, hay esta convocatoria, búscate una universidad donde te quieras participar y nosotros, ellos pagan un año. Esa era la participación. Entonces yo participé en esa convocatoria y entré por repatriación como mexicana a la Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana en su momento tuve que hablar con el director de la facultad para decirle que sí, porque también tiene que tener una carta de compromiso de que la universidad va a querer recibirte. Uh-huh. Entonces, pues fue así que logramos entrar a la universidad con una plaza de profesor investigador. Hay diferentes niveles. Hay unas plazas de profesores asociados, hay plazas de profesores e investigadores de tiempo completo. Entonces, en ese sentido es que así llegué a la universidad. Pero entonces, o sea, tú tienes garantizado un año. Después de eso, ¿tienes garantizado el resto? ¿O es de a ver qué sale? De acuerdo, cuando CONACYT dice, yo le voy a pagar a este investigador un año, uh-huh. Ese dinero lo da a la Universidad Michoacana. Y la Universidad Michoacana te paga mes a mes. Pero al darle ese dinero, CONACYT lo que hace con las universidades firma un convenio y le dice, mira, yo le estoy pagando un año a este investigador, a este profesor investigador, y tú te comprometes a contratarla luego. Okay. Así es la repatriación, tú te comprometes a contratarla luego. ¿Ok? Ese contrato definitivo tardó 5 años. Okay. Cada año tenía que participar en una convocatoria para poder tener mi plaza ese año. Era interina, durante 5 años fui interina y luego ya pasé a la plaza definitiva. Lo debieron haber hecho al año siguiente, pero realmente las políticas administrativas se manejan más lentas. Uh-huh. Mientras que consiguen la plaza en la Secretaría de Educación Pública, porque la universidad tiene que pedir permiso de plazas y muestran seguro los convenios. Hoy hicimos este convenio, vino este doctor y necesitamos una plaza, porque una plaza es una parte de su presupuesto. Okay. No, pues sí. Sí está difícil entonces. Y pues bueno, sabiendo, o bueno, a través de tu experiencia, lo que viviste tratando de volverte profesor, investigador en el extranjero, tanto como te tocó ser en España, como te tocó ser aquí en México, o sea, ¿tú le recomendarías a los jóvenes, a los que están estudiando algún posgrado, a los doctores, maestros, que se aventuren por tratar de ser un profesor investigador en el extranjero, o que intenten regresar a su país y ahí busquen la oportunidad de ser profesor investigador en su país? No, el mexicano tiende a México, siempre lo he visto. Porque México... Pero no, o sea, no únicamente mexicanos. En realidad, uno tiene que estar donde realmente te pueda aportar a ti. Cuando a mí me tocó, vamos a considerar de que no me casaba con Constantino, a mí me tocó pensar en un momento determinado, ¿y de aquí qué hago? Uh-huh. ¿Vuelvo a Perú o me quedo? Volver a Perú era volver también a 40 o 50 años atrás. Okay. Y decía, y falta que no tenga oportunidades, porque no estaba tan sencillo, porque ya había dejado mi trabajo. O me quedo acá y sigo en la investigación, ¿sí? Aventurar ahí. Pero también me surgió otra. Siempre, como te dije al inicio de la plática, que yo estudié ingeniería civil como servicio. Uh-huh. Me gustaba la ingeniería como un aporte a los jóvenes. Bueno, ese acto de servicio ahora ya lo tengo con los jóvenes universitarios. Pero en ese momento, cuando estudié la carrera de ingeniería civil, decía construirles áreas de alguna manera útiles a la gente humilde,
construirles áreas con un cierto nivel de vida y económicos es lo deseable de un profesional. Cuando tú te haces profesional, tú tienes que pensar también en los demás. Entonces siempre me ha pasado eso en mente. Así lo dejé, pero cuando estaba allá en España, habían Ingenieros Sin Fronteras, al igual que hay Médicos Sin Fronteras, Ingenieros Civiles Sin Fronteras, que desarrollaban infraestructuras de construcción de carreteras, construcción de casas, diseños y demás para ONGs. Okay. Y entonces en ese momento estaba pensando, bueno, creo que me voy a dar un año sabático. A mí me había quedado algo del doctor Hatzius. El doctor Hatzius me comentó pues el doctor Hatzius siendo con el que trabajaste en Perú. En Perú. Ajá. Él me decía que cuando él terminó su doctorado en Estados Unidos, él agarró su mochila, él sabía hablar muy bien el español, él agarró su mochila y 2 años se pasó de país en país, en país, en país. Okay. Un poco para ver una realidad. Es decir, si no conoces un mundo, una realidad, ¿qué resuelves? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y entonces, ese era como otro de los caminos que quería yo incursionar. Yo decía, bueno, pues igual me daré en mi mente quedó el doctor Hatzius con su año sabático, sus 2 años sabáticos. Decía, yo creo que me doy un año sabático. ¿Y ese año sabático iba a ser a trabajar en estas para estas ONGs como ingeniero en África? Sin Fronteras, okay. En Ingenieros Sin Fronteras ya hasta las había contactado. ¿Sí? Y la pregunta, ¿para dónde iba guiada? Sí, pues era que si sabiendo lo que sabes ahora, recomendabas a cualquier persona volverse un profesor investigador en el extranjero. Ah, sí. Es decir, si te haces investigador, lo que yo creo es que tú te tienes que evaluar personalmente. La evaluación que yo me estaba haciendo en el doctorado. ¿Y de aquí qué? ¿Sí? La evaluación que me estaba haciendo el doctorado y de aquí qué hago. Entonces, tienes que ver cómo tú te sientes mejor. Ya te dije que vine a México porque personalmente para mí era estar mejor. ¿Sí? Entonces, no te tienes que venir o no te tienes que regresar pensando que en tu país va a ser mejor. Yo creo que un profesional se puede desarrollar donde quiera. Definitivamente. Me ves aquí. O sea, donde quiera. La ingeniería no es diferente y aquí te puedo decir, cuando yo me fui por primera vez a Japón, yo pensaba que iba y no iba a entender nada. Sí, así, literal pensaba, yo sufría pensando, Dios mío, no voy a entender nada. Y no, eran conceptos que yo conocía y que me estaban acumulando otro grupo de conceptos y definiciones, con lo cual, no. Okay. El conocimiento es universal, el conocimiento se da por todas partes, entonces un profesional tiene que estar donde pueda desarrollarse mejor, personal y profesionalmente. Ok. Y pues bueno, tras haber logrado todo lo que has logrado aquí en México como profesionista, ¿qué es lo que te da mayor orgullo al ser una profesora investigadora? ¿O qué es de lo que tienes más orgullo que hayas hecho tú como profesora investigadora en la Universidad Michoacana? Hay cosas que no tengo, no me dan, todavía tengo mucho que hacer. Es en hacer unos proyectos más grandes, dirigir proyectos con un mayor presupuesto. Lamentablemente el país no te lo permite todavía económicamente. A la investigación se le ha ido reduciendo el presupuesto. La mayor satisfacción es haber generado un grupo de trabajo, mostrarles a los jóvenes que sí se puede, que pueden hacer, un joven puede hacer, les digo siempre,
¿Cuál es su mejor carta? Son jóvenes. Pueden hacer lo que ustedes quieran. No se limiten. Verlos crecer, hacer grupos de trabajo. Ahora mismo me siento muy orgullosa de tener un grupo de trabajo no local, sino nacional hasta internacional. Pero todos, y cuando yo les muestro a los más chiquitos, mira, en los veranos de investigación, él viene del Tecnológico de Monterrey, él está en Alemania, él está en España. Los chiquitos alucinan. y me gusta aprender. Y son Universidad Michoacana. O sea, esos que dices que traes a estos veranos de investigación son exalumnos tuyos. Sí, ajá. Y entonces, ellos mismos se van diciendo, si se puede, ok, claro que sí. Esa es la mejor satisfacción. Estamos armando una red muy interesante de profesionales del agua. Ok, qué padre. Y en este aspecto, ¿cuáles son tus siguientes metas, proyectos? ¿Qué es lo que quieres lograr a futuro? Hemos desarrollado la maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos, que es la base, considero va a ser la base de algo que no sé si podría alcanzar. Tengo ganas de hacerlo. Un instituto de ingeniería del agua. Un instituto de ingeniería del agua que logre lo que no logra una universidad, vincularse con la problemática de un país. Ok. Eso. Está bien. Y pues bueno, finalmente quisiera dar estos últimos minutos para algunas dos cosas. Primero quisiera saber qué consejo le darías a cualquier estudiante que quisiera estudiar o trabajar en el extranjero o que desee dedicarse a la academia también en el extranjero. Sí, he tenido jóvenes que de pronto, tengo a uno que está en Alemania, lo conocí en la licenciatura y me dice, yo quiero hacer mi maestría, pero nunca aquí. Y te quedas, te sorprendes y dices, pero ¿por qué no aquí? Yo le digo, bueno, aquí también somos buenos, ¿no? Bueno, por X o Y razones les gusta en el extranjero, porque aprendieron idiomas o qué sé yo. No sabían idiomas ni nada. Yo le digo, primero, para comenzar, inglés. Ponte al inglés. O sea, me quiero ir, pero pues ponte herramientas, ¿no? Alguien que quiere salir fuera tiene que, pues mínimo, y a mis tutores les digo, los idiomas y las tecnologías. O te entras en este lenguaje de programación, en esto, dependiendo de lo que quieras hacer. Porque, ¿qué yo les recomiendo? Mira, yo lo que, como te digo, tengo una red, me decía este joven, quiero ir a Estados Unidos, ok, pero no, es decir, lo que hace un amigo para ir a entrar a una universidad no es lo mismo de lo que hace el otro. Por ejemplo, los del TEC de Monterrey de pronto tienen una lista de universidades a las que pueden aplicar o buscarse becas o contactos, que la misma universidad les da una cierta apertura. Esto no significa que puedan ingresar inmediatamente, lo sé, pero les da el conocimiento o les da la información necesaria. El joven de una universidad pública no tiene ese conocimiento, no tiene esos contactos. Y la manera que hace y que tiene que hacer un joven es buscar a los profesores que le puedan llevar a esos contactos. No hay de otra. Okay. ¿Sí? Y entonces yo les digo, así les digo a los jóvenes, busca, ¿te gusta estructuras? Ve con tu profesor de estructuras. Dile, yo quiero estudiar en el extranjero, ¿qué me recomiendas? Y en las universidades públicas hay un mundo de doctores formados en el extranjero. Algunos rompieron su liga con su universidad de origen y otros, como en mi caso, no. Yo sigo trabajando con la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, ese es el camino, buscar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, el camino de tu área que tú quieres, no te lo va a mostrar
un estudiante de medicina que tiene otras formas de acceder o otras necesidades. Entonces tienes que buscar a tus profesores. Estos te pueden contactar. Ellos te pueden llevar a otro nivel. Y definitivamente que lo haces. Este joven que te comento que está en Alemania, pues su profesor de maestría tenía un contacto con la Universidad de Alemania y entonces pues lo presenta, investiga, habla con los profesores. Yo lo que hago con mis alumnos, quiero hacer el doctorado, mira, en la universidad tal, tengo tales profesores, mírales la página, este es el trabajo que están haciendo, si te interesa, te apoyo para contactarte. Es difícil encontrar profesores, también te digo, que tengan los contactos. Entonces también te queda es buscar y escribirles, aunque normalmente un profesor investigador está bien ocupado y no contesta. ¿Sí? Y te lo digo, por ejemplo, un amigo que está en la Politécnica de Valencia, me dice una niña en un verano, oye doctora, el siguiente verano me quiero ir a España. ¿Tú crees que me acepten en la Politécnica de Valencia? Sí, le digo, se tiene que dar de alta el profesor en el verano del fin y seguro que sí. Este amigo, ¿sabes lo que me cuenta? Me dice, me ingresó al programa, él ingresó al programa y me dice, me llegaron como 100 solicitudes para que los reciba y lo que hizo es desactivarse porque no quería. O sea, y decía, ¿yo qué hago con tanto chico aquí? Y entonces lo que él hizo, me llama y me dice, ¿quién es la niña que va a venir? Ah, acá, ok, ella, palomita, y estuvo cerrado la convocatoria. Lamentablemente esto es así. ¿Por qué? Porque lo que te digo, a Europa, a países desarrollados, no llega uno, llegan miles. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Entonces, o sea, para resumir, ahí los 3 puntos son idiomas, tecnologías y acercarte a tus profesores por la línea de contactos que ellos pueden tener y porque hoy en día todavía, no sé si sea algo bueno o algo malo, pero mucho se maneja por contactos. Es porque, ya te lo he dicho, porque ¿La confianza? Me dijo un amigo doctor que estaba escogiendo, creo que había un representante de Latinoamérica, me dice, mándame al bueno, con eso te agradecería. Tengo que leer como 2,000 currículums y el 90% es mentira, entonces, ¿qué hago? Tienes más confianza en tu palabra que en lo que digan los currículums. Okay. Y pues bueno, ahora sí, esto ya es lo último. Esto puede que en un futuro no sea como un área promocional, entonces hay algo que quisieras como compartir, alguna red social, proyecto, algún tipo de estancia de investigación, maestría, no sé, cualquier cosa que quieras comentar o publicar o promocionar aquí. Más que publicar, yo les invito a los jóvenes a que se atrevan a hacer un verano de investigación, se atrevan a hacer una estancia fuera de su zona de confort. Eso les ayudaría a tener una visión del mundo. Ok. Pues bueno, si eso es todo, entonces creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Y pues nos vemos en la próxima.